dignificación. Investigaciones en el mundo entero señalan que a los pobres, más que el hambre, lo que más les duele es la mirada de desprecio. ¿Cómo entra esa dimensión en la dignificación que ustedes proponen? La gran diferencia que tenemos los socialcristianos con el socialismo radical del siglo XXI que lleva el presidente Maduro es que nosotros creemos es en el encuentro de clases sociales y no entre la lucha de clases sociales. Nosotros creemos que la clase media profesional tiene que ser muy inclusiva, hay que abrir las puertas a los sectores populares, pero nosotros no vamos a lograr la superación de los sectores populares si no encontramos en la clase media el personal profesional capacitado para llevar programas de formación y programas Ahora, de gestión pública esos sectores eficiente. tradicionalmente han despreciado a los pobres. Sobre todo en los últimos años, la polarización ha acentuado esos odios, esos recelos. En los últimos años se comenzaron a generar este tipo de cosas, pero el venezolano en su esencia, por el mestizaje mismo que hubo en Venezuela, que no la hubo en ninguna otra parte de Latinoamérica, donde el inmigrante, el italiano, se casó con la morena, se mezclaron con los indios, los afrodescendientes, los blancos, los catires. Aquí todo el mundo, hay un viejo dicho que dice que aquí el que no ha lanzado flecha toca tambor, porque todos tenemos algo de eso. Y al final, lo que sí se tiene que reencontrar el venezolano era eso que yo vi en mi casa, que era diciembre y teníamos que ir del norte de la ciudad de Valencia, donde nosotros vivíamos, al sur de la ciudad, o lo que uno mismo hace hoy en día. Tengo mis comadres que vive en el 23 de enero y por supuesto voy allá, o donde están en el Valle, o a cualquiera de mis amistades. Nadie puede estar separado por diferencias sociales, pero eso lo acompaña la ideología, Oscar. La ideología sí tiene que ver con esto, porque una cosa es pensar que las clases trabajadoras van a surgir o van a superarse luego de un conflicto social o de un conflicto o una guerra entre clases, y nosotros decimos que es lo contrario, que es el encuentro de las clases sociales, hacer una clase media también muy solidaria, muy inclusiva, y yo creo que después de estos 15 años se ha aprendido mucho la lección con relación a ese tema. ¿Cómo reencontrarse, cómo reunirse, cómo reconciliarse con tanto odio, rabia, recelo? Mira, yo una vez dije que habíamos que tener una mandarria, porque necesitábamos derribar el muro que se había armado en Chacaíto. Es decir, la oposición concentraba todos sus esfuerzos en el este y el oeste estaba a la buena de Dios. Nosotros ya llegamos hasta que el debate opositor se centrara en Libertador en las últimas elecciones. Es porque necesitamos el reencuentro de las clases sociales a través de programas sociales, programas que tienen que ver con el trabajo social. Nosotros en la Fundación Arturo Uslar Pietri hemos hecho que muchos estudiantes universitarios de educación privada, que muchos abogados vayan, por ejemplo, a las comunidades. Ahorita estamos inaugurando, por ejemplo, un programa que tiene que ver con asistencia legal penal en comunidades populares. Eso lo estamos haciendo a través de los socialcristianos, del equipo socialcristiano de profesionales y técnicos. ¿Y qué es lo primero que estamos haciendo? A los barrios, porque este es un país que para desmontar la violencia tenemos que encontrarnos socialmente y que tenemos que utilizar las capacidades de los mejores profesionales para lograr la superación y para lograr la atención de la gente. La oposición está hoy dividida, está en su momento más difícil, más complejo. De hecho, los porcentajes de identificación con relación a la oposición están en sus mínimos históricos. Lo que está creciendo es el segmento de los niní, de los independientes, que no se identifican ni con un bando ni con otro. ¿Qué propuestas tienen los socialcristianos para conquistar a este inmenso sector que hoy ya alcanza el 40% del país? Lo primero que tenemos que hacer es contextualizar el momento en que estamos viviendo hoy, Oscar. Venimos después de 15 años de un liderazgo muy fuerte y muy comunicativo, es decir, con una generación de percepción de un liderazgo muy fuerte. Eso pasó en otras etapas de la historia de Venezuela. Pasó con Páez, que marcó muchísimo una etapa, Guzmán Blanco marcó otra, el general Gómez lo hizo y Betancur también lo hizo en su momento. Después que esos liderazgos tan fuertes desaparecen, hay como una percepción de vacío muy fuerte. Eso es una realidad. Ahora, hay una segunda realidad que también es muy importante, es que son algunos errores que se han cometido, eso desde el punto de vista externo. Exacto. Ahora, desde el punto de vista interno, hay un problema que se fue desarrollando, es que buscando la unidad también desaparecieron los partidos y las ideologías. Entonces se trató con la Mesa de la Unidad Democrática, que tuvo importantes victorias
victorias electorales, importantes avances, pero nunca podemos desaparecer a los partidos para que surja un solo partido único entre tanta pluralidad, porque se desnaturalizó la política, se Pero ¿cuál es la desnaturalizaron las propuesta? ideas. Pues siempre se ha acusado a la oposición de no tener ideas, de no tener propuestas, de no tener un mensaje. Precisamente Dime una de esa una idea con la que ustedes pretenden conquistar, entusiasmar a los venezolanos. Bueno, te puedo hablar de los socialcristianos, porque la nueva idea de la oposición venezolana realmente es que los partidos puedan resurgir, que puedan rescatar, porque cada uno tenemos nuestras ideas y nuestros planes muy concretos. ¿Qué tenemos los socialcristianos? Bueno, nada más y nada menos, cosas muy hermosas, porque partimos hasta de las encíclicas papales, venimos hasta de las propias enseñanzas de Jesucristo, de las enseñanzas cristianas. Vuelvo de nuevo con el tema de la dignificación de la persona humana, pero en lo concreto, en lo real. Nosotros, la bandera nuestra es la educación, que la gente pueda formarse, tener las mismas oportunidades de un niño que nace en la maternidad Concepción Palacio y que pasa la avenida San Martín y se mete en el Guarataro. Ese niño va a tener las mismas posibilidades de un niño de Chacao o un niño de Baruta. Yo quiero que sí las tenga. Entonces, pero hoy lo que más le preocupa a los venezolanos son los problemas económicos, no es la educación. Pero es que la educación es el motor fundamental, porque alguien que no se forme no va a tener nunca un trabajo digno. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros ahorita? Uno, formar con una política social muy eficiente y ocuparnos de los temas económicos, porque mira, Oscar, estamos en medio de una crisis económica absolutamente injustificada. Porque no puede ser que el país tiene su principal producto de exportación, ha venido rompiendo récord histórico y resulta ser que el país está pelando. Eso es insostenible, eso es injustificado. Hay que poner orden en las finanzas públicas, hay que poner orden en la economía. Primero, el Estado tiene que ser del tamaño que lo haga eficiente realmente en las áreas más importantes. En salud, yo no estoy de acuerdo que se privatice la educación, por ejemplo. Tiene que haber educación privada, pero el Estado tiene que ser un Estado muy eficiente en materia de educación, pero no una educación centralista, anquilosada, una educación paupérrima, una educación como la que hoy se está dando, producto de un centralismo exacerbado. Generar una política de descentralización a fondo que permita que para comprar un pupitre en San Fernando de Apure no tengan que llamar a la distribución del ingreso, porque históricamente en Venezuela ha habido una confrontación de clases para apoderarse de la renta petrolera. Ahí voy también. Un tema tiene que ver con la dirección por parte del Estado y otra cosa tiene que ver también un surgimiento de la empresa privada. Yo parto de una cosa muy hermosa, la siembra del petróleo. ¿Qué significa la siembra del petróleo? Que el petróleo genere también una clase industrial venezolana productiva, eficiente, que podamos competir en el Mercosur. Somos ahora socios del Mercosur, eso es un gran logro, eso hay que reconocerlo. Pues estamos preparados nosotros para competir con los empresarios brasileros, para competir con los empresarios argentinos. No lo estamos. ¿Por qué? Porque falta educación, porque falta formación para el trabajo y porque necesitamos abrir de par en par y salirnos de esta... hay que ponerse las pilas, chicos. Aquí hay que sacarse de encima el burocratismo que nos está ahorcando. Tú vas a montar una empresa, por ejemplo, Oscar, y tienes que pasar no sé cuántos trámites. ¿Por qué el Estado tiene 890 empresas, Oscar? Empresas que no son productivas, que se están comiendo el dinero de los venezolanos en vez de estar eso invirtiéndose en educación. Yo prefiero que en materia de fincas, por ejemplo, sean los propios ganaderos, que sean los propios campesinos que lleven su cosa, pero eso no tiene que ser propiedad del Estado. Que el Estado se tenga que comportar en hoteleros. ¿Para qué? Ahora, la lógica del capital siempre ocasiona una concentración del ingreso en pocas manos. ¿Cómo evitar que ese estímulo a la iniciativa privada genere más injusticia? Tiene que haber estímulo a la empresa privada, pero con una fuerte presencia del Estado en materia social, generando oportunidades a la gente para que tú te puedas formar y también dirigiendo el tema del mercado. Yo no soy partidario, nosotros tenemos en los socialcristianos, somos partidarios de un mercado pero con concepto social, un mercado realmente vigilado por el Estado, supervisado por el Estado, pero no llevado por el Estado, porque eso son dos cosas totalmente distintas. ¿Cómo definirías ese modelo? ¿Capitalismo, socialismo? Eso es el modelo socialcristiano, es el modelo real, es el modelo de la economía social de mercado, que es una economía que está pendiente de la superación de los más pobres, que está pendiente, un Estado está pendiente de que los servicios públicos funcionen. ¿Dónde ha sido exitoso ese modelo? Bueno, ¿Hay alguna experiencia? No, es que mira, las mejores experiencias del mundo, sobre todo después de graves crisis, los han llevado demócratas cristianos en todo el mundo. Basta la experiencia de Konrad Adenauer. Tú te podrás imaginar cómo recibió Konrad Adenauer el Estado alemán, después de haber sido bombardeado por la Segunda Guerra Mundial. Ahí no había nada. Y resulta ser que ocurrió el milagro alemán. Y ese milagro alemán, ¿cómo fue? Con una economía abierta
que se abría a la competencia, se abría a la productividad, pero con una fuerte presencia social del Estado y de protección en Alemania social. la desigualdad se ha acentuado. Pero no hay duda que es el país de Hay mejor calidad calidad de pero vida de Europa y además donde hay menos pobreza de toda Europa. Ese es el gobierno que está llevando la señora Merkel, que es demócrata cristiana. Pero también hay otras experiencias importantes, como la experiencia chilena. Después de la dictadura de Augusto Pinochet, el gobierno de transición fue llevado también por un demócrata cristiano, por Patricio Aylwin. Es decir, ¿por qué somos los socialcristianos? Primero, porque no somos revanchistas. Ahí no se estaba persiguiendo a nadie, sino se estaban buscando soluciones concretas a los problemas del Estado. Vamos a una pausa comercial y seguimos con Antonio Icarri analizando la situación de esta semana.